Un día Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército, y pasó revista en Telayín. Eran 200.000 soldados de infantería, más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec, y tendió una emboscada en el barranco. Los quenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: Váyanse de aquí. Salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel, que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero dijeron: Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo: Que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas, para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo: ¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel, y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: Ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín, e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas, destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención, más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel dijo: Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. He pecado, respondió Saúl.
Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo, y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Samuel regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel: Tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se acercó confiado, pues pensaba: sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque hacía duelo por él, y el Señor lamentaba haber puesto a Saúl como rey de Israel. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó. Pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab, para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo, y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite, y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará, y usted se sentirá mejor. Bien, respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho, y lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Los
Filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 5.000 siclos, y que también era de bronce, como lo eran las polainas que protegían las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar, y tenía una punta de hierro que pesaba 600 siclos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas, y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos, y nos servirán. Dijo además el filisteo: Yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada, y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo, Abinadab, el tercero, Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí dijo a su hijo David: Toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas, peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana, y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones, y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿Qué dicen que darán a quien mate a ese filisteo, y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, y se puso furioso con él. Entonces reclamó: ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros, quienes dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo.
yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena, y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo, ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, Ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo, y a las fieras del campo. David contestó, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David, y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat, y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayín hasta Gat y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, había preguntado a Abner, comandante de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Tan cierto como su majestad vive, le aseguro que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat, y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? Preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor suyo, respondió David.